Bueno, son las 8 de la mañana con 37 minutos, 8 con 37, ya está con nosotros Juan Carlos García Barcal, usted lo conoce bien, hay que seguirlo, métase a su página, le pone www. y sus iniciales JCGB, y con eso puede, bueno, .mx desde luego, y con eso puede visitarle en todas sus redes sociales. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Bien, pues mira, para ser miércoles bien, ¿no? Para ser miércoles y que no sea en quincena. Semana de Pascua. Muy bien todo. Oye, desde la mañana, incluso hace un momento lo estuvimos platicando con Levi Abraham, y desde la mañana estábamos anunciando este tema que decía Viridiana temprano por la mañana. Hay gobernantes muy malos que cuando la economía es buena, la gente está contenta con la economía, su partido generalmente gana. Hay gobernantes muy buenos que si la economía está mal, su partido pierde, aunque sea un muy buen gobernante. Al final del día, lo que vemos constantemente es a los gobiernos parándose el cuello, anunciando de todo, que como si ellos fueran los generadores de riqueza, cuando en realidad deberían ser facilitadores. Y hablamos poco de los empresarios que son los que arriesgan su capital para crear riqueza. Al final del día, ¿cuál es la verdadera historia? ¿Cuál es el impacto real en términos de la economía de una ciudad, de un estado, de un país, del gobierno de manera real? Bueno, un maravilloso tema, y ya sabes que he estado de los dos lados de la ecuación. Así que, a ver, el gobierno realmente, como bien lo dices, lo que debe de hacer es poner las condiciones, ¿no? Yo consideraría que, hablando de una fórmula, es un balance. Si los dos ponen y ponen lo que deben de poner, hablando de gobierno, lo que debe poner son condiciones, infraestructura, sobre todo, ¿no? Que haya energía, que haya carreteras, que haya puertos, sí, claro. trenes cuando se necesita. De carga, sí. Digo, esa es la labor de gobierno. Y cierta infraestructura social, ¿no? Es decir, que haya educación de calidad. Eso cuando estuvimos en Fomento Económico lo vimos y lo sabe la gente que está ahí. Si no hay talento, no pueden llegar las empresas, ¿no? Entonces esta sinergia que se tiene que dar entre las universidades, entre los empresarios y evidentemente el gobierno, que pues le corresponde una gran parte de la infraestructura de enseñanza, ¿no? En el estado, en el país, etcétera, ¿no? Otra parte importante es el Estado de Derecho, ¿no? Esa es una infraestructura, lo que decían ahorita con Levi, ¿no? Lo platicábamos ahorita que él salía. Esa tranquilidad que le da al inversionista el poder llegar y poner su dinero, ¿no? Ayer leía yo una nota sobre que ya la industria de la inteligencia artificial ya está considerando a México como un polo de desarrollo, sí. Okay. Sí, precisamente empresas de Taiwán. Y evidentemente el principal punto que ponen es la seguridad, ¿no? Porque son inversiones muy grandes en fábricas. ¿Y cuál es el punto? El punto es que si no hay seguridad, el que tiene que poner dinero para que se cuide, ¿no? La planta, y tienes que contratar guardias y tienes que poner 15,000 alarmas y 20,000 mecanismos, que es la gran queja que tienen hoy los empresarios, totalmente válida, porque si el Estado no se hace cargo de la seguridad, pues lo tiene que hacer el empresario. ¿A cargo de qué? De la competitividad del producto o servicio que está tratando de dar, ¿no? Entonces, cuando te cuesta más generar el producto, pues no eres competitivo, no puedes evidentemente competir ante un mercado internacional en donde el gobierno sí le da las condiciones que necesita para poder salir adelante, ¿no? Me queda claro. Ahora, yo creo que hay un desconocimiento generalizado, sobre todo, me atrevo a decir que en las generaciones más jóvenes. Es una pregunta muy común que le hago a mis alumnos: ¿de quién es trabajo generar empleos? ¿No? O sea, de quién tiene esa chamba en la vida. Y el 80% contesta: de los gobiernos. Totalmente falso. Totalmente falso. Digo, lo que decimos es, tienen que generar condiciones, ¿no? Si no hay condiciones de legalidad, pero como de nos leyes, prometen mucho eso. Exacto. O sea, es común escucharlo, ¿no? Va a haber empleo. Es muy fácil prometer lo que no te corresponde. Sí, claro. ¿No?
Y la realidad es que el que genera el empleo es el empresario. Y es más, yo lo he escuchado de muchos empresarios que dicen, oye, no se vale que mi competencia me la ponga el gobierno. O sea, cuando el gobierno se pone a hacerla de empresario, ¿no? Y ejemplos Sí, claro. sobran en esta última etapa, pues el empresario dice, oye, no estás jugando en condiciones, ¿no? Porque el mercado de una u otra manera va a reaccionar porque hay un subsidio, porque hay una cierta favoritismo, etcétera, hacia esos empleos que está generando el gobierno, pero generando productos y servicios que puede generar la iniciativa privada. Sí, claro. ¿No? Entonces, por eso es bien importante que la ecuación funcione, ¿no? El gobierno debe de estar para dar condiciones y los empresarios de aprovechar esas condiciones que se generan, porque son los que generan los Sí, empleos. había un que gritaba una candidata, decía, prometo que va a haber más empleo, y le decía una señora, oiga, ya no queremos más empleos, ya tengo 3 trabajos. Lo que necesitamos es el mejor sueldo. Empleos de calidad. Generación de riqueza. Sí, exacto. O sea, ya por favor déjenos de ofrecer empleos, mejor ofrézcanos algo más, ¿no? Fíjate que ese es un tema interesantísimo que me gustaría luego aprovechar otra participación, porque hay una ciudad en Estados Unidos, que es la ciudad de Charlotte, que entendió muy bien cuál es su función para eso. Eso lo vamos a dejar para la siguiente, porque ahorita la pregunta que tú hacías es, oye, ¿realmente cuando hay una crisis económica, un buen gobernante puede perder una elección, ¿no? de su lado? Incumbente, como le dicen en Estados Unidos? Es decir, incumbente es, si en Estados Unidos se quiere reelegir a alguien, Biden, en este caso Biden, la probabilidad de reelección está totalmente ligada al desempeño de las variables económicas. Con excepción, aparentemente, del actual. Porque Estados Unidos está en una muy buena situación económica, lograron contener la inflación, sobrevivieron y crecieron después de la pandemia, hoy están con niveles decentes de empleo, en fin, todo es buena noticia en Estados Unidos, y por primera vez veo que una buena economía no necesariamente le va a garantizar a Joe Biden la reelección. No sabemos, ¿no? No sabemos, pero pareciera. La estadística en los últimos 100 años sí dice eso. Sí, claro, por eso es la pregunta. Totalmente, ¿no? Ahora, Donald Trump perdió no solo por lo que pasó, sino porque la economía estaba mal. Sí. ¿No? Y había muy buenas calificaciones de su gobierno en algunos casos. Tenía mejores números que los que hoy tiene Biden. Evidentemente. Ahora, en México no hay tanto dato, pero pasa más o menos lo mismo. Porque la gente está recibiendo dinero en sus casas ahorita. Sí, pero también lo recibí en el 2000. Ok, también lo recibía, o sea, no hay que irnos por la fácil, porque en el 2000, pues el PRI en su momento, o sea, en esos momentos también entregaba dinero y también había programas sociales. Pero no había universalidad, o sea, el asunto con los apoyos que se dan hoy en día es que de entrada no hay manera de que tú lo regreses, aún no lo necesites, o sea, el sistema está como diseñado para que lo tengas que recibir sí o sí, y que además es parejo. O sea, Carlos Slim debe estar recibiendo su pensión del adulto mayor. Eso debería de jugar en contra, ¿eh? Porque en realidad cuando los programas sociales estaban totalmente dirigidos a los que realmente los necesitan, eran más eficientes, evidentemente, ¿no? Pero lo que vimos con Zedillo en el 2000, veníamos de una crisis económica. Digo, a lo mejor algunos no se acuerdan, pero veníamos de una gran crisis económica, no solo la del 94-95 que sucedió en México, sino que estaba también el tema de Argentina, de los... El corralito de Argentina. El corralito de Argentina, de los dragones asiáticos, que también fue un tema importante económicamente hablando. Entonces, ahí hay características importantes, más las locales propias que teníamos, ¿no? Que cambiaron mucho las condiciones. Oye, pero entonces la conclusión sería, la estadística lo que demuestra es que un buen gobernante con una mala economía es probable que pierda las elecciones, y un pésimo gobernante con una economía buena es probable que gane las elecciones. Tiene las características y las condiciones para que así sea, ¿no? Evidentemente en Estados Unidos la estadística está, porque ya saben que aquellos tienen estadística de todo. En México pues no tenemos todavía suficientes datos para poder sustentarlo. En lo personal sí creo
que ese famoso eslogan de la campaña de Bill Clinton, ¿no? Es la economía estúpido, ¿no? Es básico porque evidentemente la gente, si lo resiente en su bolsillo, lo va a llevar a la urna. A la urna. Sí, totalmente. Y hoy en día en México estamos con un dólar fuerte por diversas circunstancias. O sea, hay una situación económica decente. O por lo menos esa es la percepción. Sí, pero también hay que verlo del otro lado, ¿no? Las remesas están llegando más, Sí. pero con un menor valor. Entonces, Porque el el que dólar recibe una... está exacto, débil, el claro. recibe una remesa ya no le alcanza, Totalmente. ¿no? Y cuando lo combinas con una inflación alta, que evidentemente tenemos, Sí, sí. que eso se siente en el bolsillo, o sea, el tipo de cambio es un tema de condición macroeconómica de alguna manera, pero la inflación sí, Sí, es claro, un tema eso del sí. bolsillo. Juan Carlos, muchas gracias. Al contrario, Como gracias a siempre. ustedes. Bueno, ahí lo tiene Juan Carlos García Barcala, sígalo, JCGB, así lo busca, jcgb.mx, ahí están todas sus redes. Vamos a ir a un corte.